Bien, bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a comenzar con un breve Mangalacharan, algunas palabras, oraciones para invocar presencia de nuestra parte, invocar la gracia divina que siempre se encuentra presente, accesible, pero necesitamos estar presentes ante ese regalo para poder recibirlo y honrarlo con total conciencia. Gyanatimirandasya gyanam janashalakaya Chakshurinmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anarepitacharim chirat karunayavatirna kaluham Shamarpaitamannatojvalarasam sabhakti shriyam. Hari Purata Sundaradhyuti Kadamba Sandipita Sadharidaye Kandaresh Purato Vasachinandana He Krishna Karuna Sindhadina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Radhe Vrindavanadi Shri Karunamrita Vahine Kripaya nijapadabjadasyanmayam pradiyatam Bhaktya bihinaya aparadhalakshay Iptaschakamaditarangamadhye Kripa maitvam sharanam prapanam Vrinde namaste charanarvindam Vrinde namaste charanarvindam. Bienvenidos nuevamente. Buen día. Pranam. Saludos desde Carolina del Norte, aquí en Estados Unidos, en Ananda Ashram. Me encuentro, un espacio donde voy a estar quedándome unos meses más, con algunos viajes de por medio. Y bueno, muy feliz de contar con su presencia, de poder estar nuevamente reuniéndonos en satsang, en este sagrado eh, encuentro alrededor de la verdad. Básicamente es el arquetipo clásico, ¿no? Sentarnos en círculo alrededor de un centro en común y no dejar de maravillarnos ante ese centro, ante eso que nos vuelve familia, ante eso que nos vuelve todos parte de una misma realidad, básicamente, ¿no? No existen dos realidades. Existe una misma realidad y todo lo que existe dentro de esa realidad. ¿Mm? Así como el Srimad Bhagavatam lo describe, Advaigyan Tattva. Utiliza la palabra tattva, que en sánscrito significa realidad, pero también se refiere a Dios. Entonces, la palabra, el ser supremo es la realidad, Advaigyan. Esta realidad es consciente y es no dual. En otras palabras, no hay dos, no está fragmentado, no está fracturado, no hay dos dioses, no hay dos realidades, ¿no? La realidad es una misma sustancia inseparable. ¿Mm? ¿Mm? Obviamente, la meta de la vida es despertar esa realidad y vivir acorde a ello, ¿no? Ya que por el momento algunos de nosotros, al menos yo me incluyo en esa lista, perdemos de vista eh, esta plenitud de la existencia, esta realidad en donde todo existe interconectado, refugiado, orbitando alrededor de un mismo centro, hecho de amor divino, hecho de amor incondicional. Y desde ahí sadhana, es básicamente, lo que a veces se traduce como práctica espiritual, es una, ¿cómo decirlo? Un acto intencional, ¿m? Un esfuerzo muchas veces intencional de tratar de recordarnos a nosotros mismos y a otros acerca de qué es qué, de cómo las cosas operan, de cómo la realidad existe de determinada manera, ¿m? En lugar de vivir nadando en contra de la corriente.
de cómo las cosas fluyen naturalmente. Así que, como parte de este intento semanal y diario, ojalá a cada momento tratar de vivir más y más refugiados y alineados con el amor y la voluntad divina, nos estamos reuniendo y recibimos preguntas, recibimos ideas, recibimos reflexiones que puedan tener, comentarios, tópicos sobre los cuales querrían que nos explayemos un poco más en detalle. Así que los invito a los que están presentes, conectados en vivo aquí, si quieren pueden levantar su mano digital para presentar cualquier pregunta que tengan o tema, como digo. Y también tengo unas 3 preguntas que me han sido enviadas estos días por mensaje privado, algunas que quedaron pendientes del encuentro previo. Vamos a darle prioridad a aquellos que están presentes en no en 3D porque estamos en 2D aquí. Así que empezamos con Diego, que levantó su mano digital. Lo invitamos a presentar su ofrenda del día de hoy. Hare Krishna, Hare Krishna, Diego. Maharaj, me da mucho gusto estar hoy aquí y lo que quiero es compartir algo que me ocurrió, que tiene que ver con esa práctica que es permanente, lo que acababa usted de decir, que ojalá no sea pues solo la hora en que nos reunimos, sino permanente. En alguna ocasión hablando con usted, le contaba que yo trataba de que toda mi vida girara en torno a las actividades porque a veces no me puedo reunir, a veces hay muchas cosas que hay que hacer. Y una de esas es que mi padre ha estado enfermo, lleva un proceso de deterioro y estuvo hospitalizado. En esa hospitalización, alguien dijo afuera del cuarto donde estábamos que gracias a Dios, bueno, para contextualizar, mi padre no tiene mucha fe en Dios, en ninguna de sus versiones, en ninguna de sus posibilidades, ni cristiana, ni menos Vaishnava, ni nada. Entonces alguien dijo, gracias a Dios me salió bien el examen. Entonces me dice mi papá, ¿y por qué cuando sale el examen mal no dicen gracias a Dios? Mm, Me hizo la pregunta mi padre. bien ahí. Entonces ahí dije, oh, esta mucha misericordia, que Krishna mismo me permita hablarle de él a mi padre, Mm, donde soy yo, su hijo, quien ahora le puede, no para convencerlo, pero sí para compartir mi experiencia, lo que yo mm, conozco. Entonces, Maharaj, usted me dice si estuvo bien o no, pero lo que quiero es compartir es lo que me ocurrió, porque mm, finalmente me sentí muy tranquilo y muy feliz. Le dije, papá, hay mucha gente que cree en Dios, pero no todos practican el amor de Dios. ujú, Un practicante que que ha comprendido toda la potencia de Dios, porque Dios no es rosado, Dios también es oscuro, Dios mm, también es dueño de lo bueno y de lo malo, mm, pero él no ni castiga, porque me habló del castigo, que Dios mm, lo castiga a uno. Le dije, no, papá. Le dije, un practicante que está dedicado, lo que va a hacer es ver a Dios en todo lo que le ocurre. Por ejemplo, papá, estamos en esta situación, estás en una unidad de cuidados intensivos, producto de decisiones que tú tomaste en la vida. Me dijo, sí, eso lo entiendo. Le dije, y tu hijo te está cuidando hoy, que soy yo. También eso es el resultado de haber sido un padre presente para mí. ujú, Entonces, eso también es consecuencia. ujú, Entonces, las consecuencias no son ni buenas ni malas, las consecuencias son consecuencias. Dios no castiga y tenemos la posibilidad de ver. Ahora, amar a Dios, tú has escuchado que mi mamá dice que cuando le duele la rodilla, significa que está viva y que Dios está con ella. mm, Ella es una verdadera practicante, porque ella sabe que Dios no es solamente porque le dio 3 hijos lindos que somos nosotros, también es el dolor de rodilla y también, ¿sí? Y ella es católica y es una católica practicante, ¿sí mm, ves? Entonces el tema no es de religiones, es de qué hay en el corazón de cada devoto y lo que entrega, eso es lo que finalmente Dios ve, esa dulzura que hay en tu corazón. mm, Entonces, sí, gracias a Dios los exámenes,
A nosotros también nos salieron buenos. Estamos en una unidad de cuidados intensivos, pero vamos para arriba. Mi papá salió de la clínica, está muy bien. Cuando entra a la clínica a veces sale sin poder caminar, pero se ha restablecido tantas Ujú. veces que nos muestra esa fortaleza de corazón. Mm. Eso era Maharaj. Gracias. Gracias por compartir, Diego. Practicar desde donde nos toca, desde donde estamos. ¿Sí? Mm. Entonces, servir a Krishna a través de servir al Padre, servir a Krishna a través de servir, siempre lo digo, al gato, a a mi madre, a mis alumnos, a mis compañeros en la escuela de Kung Fu, que es lo que practico, a todos. Pues, Mm. no es solo la hora en que nos reunimos, es toda tu vida que Ujú. se convierta en una práctica intensa. No importa que incluso anteayer tuvimos el examen para ascender de faja. Entonces fue un campamento de artes marciales. Entonces no pude hacer mi yapa porque me levanté muy temprano para poderme ir al campamento que quedaba a una hora de donde yo vivo. Entonces ofrecí, o sea, toda mi práctica fue para Krishna mismo, como un soldado del ejército de Dios. Entonces la práctica, pero era un soldado del ejército de Dios. Tenía que prepararme para poder recibir mi faja de ascenso. Eso es, quería compartir ese par de cositas, Maharaj. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias por expandirlo. Las pocas palabras que yo dije al comienzo, con lo que tú mencionas, lo siento como una elaboración de eso y algo bien, bien vivido, no teórico, como tú dices, pero en el terreno de lo práctico y aprecio sí, la mención que haces sobre la diferencia entre creer y practicar, porque muchas veces afiliación religiosa se entiende como creo adopto las creencias correctas y ya, ¿no? No necesito hacer nada más que creer en lo correcto. Pero si realmente creo en lo correcto, lo voy a estar viviendo en el día a día. Ese es el punto, ¿no? O sea, no tengo ningún problema con la palabra creencia, pero el punto es qué hacemos con esa creencia. Y obviamente, para mí creencia significa fe. En un rato vamos a hablar de eso también por una de las preguntas que surgió, pero obviamente creencia para algunos puede significar, creo que Dios, quisiera creer que Dios existe. Otra cosa es creo que Dios existe. Otra cosa es, como Jung diría cuando le preguntaron, ¿Dios existe para usted? Dijo, yo no creo en Dios, yo sé que Él existe, ¿no? Entonces él hizo una diferencia entre creencia y saber que alguien existe, y cuando yo sé que alguien existe, vivo acorde a eso, ¿no? Pero incluso si queremos usar la palabra creencia, no tengo problema, pero como tú dices, ¿no? ¿Qué hago con esa creencia? ¿O qué hago con esa fe? ¿Qué hago con esa experiencia que tuve? ¿Cómo vivo mi fe, mis ideales, ¿no? No es solamente, gracias por recordarnos eso, reunirnos una vez a la semana, hacer acto de presencia, como quien diría, ¿no? Voy a aparecer para que Maharaj vea que estoy ahí en la clase y para que piense bien de mí y con eso tengo garantizado que voy a estar en las oraciones del Swami o lo que fuera, ¿no? Krishna va a tomar nota de mí porque aparecí, prendí la cámara para que vean que estoy ahí, ya está, cumplí con mi dosis semanal, nos vemos el domingo próximo y no tengo nada más que hacer. Entre el lunes al sábado puedo descarrilarme tranquilo, total, el domingo aparezco de vuelta ahí. No, no es la idea, ¿no? Esto es un encuentro semanal que más que nada es un intento de recordatorio de aquello que deberíamos tener presente todos los días, ¿no? Todos los días, todo día, y como tú dices, Diego, también, como a veces dicen las buenas y en las malas, al fin de cuentas, si logramos ver la realidad con los ojos debidos, eh, el Ser Supremo está presente, Krishna está presente en todo, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos de no, como tú decías, no parcializarnos. Hoy, gracias, Krishna, por tu misericordia cuando las cosas salen, entre comillas, bien, y bien significa, cada cual tiene su idea de bien, ¿no? Entonces, muchas veces ese gracias por darme tu gracia implica gracias por que las cosas se den como yo quiero. Y al fin de cuentas, no deja de ser una proyección egoica ese tipo de relación. No la condenamos. Krishna mismo en el Bhagavad Gita dice
Diferentes personas se acercan a mí, algunos queriendo dejar de sufrir, algunos buscando riquezas. En otras palabras, varios se acercan a mí queriendo que yo los sirva, básicamente, en su agenda personal, en su plan separado. Y yo no los rechazo, dice Krishna, yo los recibo, yo honro su pedido, pero lo hago de tal manera, como se aclara en el Bhagavatam, de manera que no me vuelvan a, cada vez que se acerquen a mí, no vuelvan a hacerlo con la misma intención, con el mismo pedido, sino que entiendan que hay algo más, ¿no? Que simplemente concebir a Dios en términos de que yo quiero, que yo necesito, cómo quiero que todo pase de acuerdo a mi dulce voluntad, entre comillas. Y muchas veces no es muy dulce, muchas veces somos nuestros peores enemigos. Entonces, sí, es importante recordarnos que la relación con lo divino es recíproca. ¿Mm? O sea, invitamos al Ser Supremo a participar, a aportar su visión, su voluntad, sus intenciones. Él también nos invita a nosotros a aportar. No es solamente una dirección u otra, no es solamente un monólogo, sino que es un diálogo, ¿no? Es una conversación, es un proyecto de co-creación mutua. ¿Mm? Es un punto importante, porque también tenemos libre albedrío. No, no es que relacionarnos con Krishna es anular el libre albedrío y todo lo que ocurre es Krishna y nosotros no tenemos ninguna palabra al respecto. Él desea invitarnos a, a participar, ¿no? Una vida de amor es una vida de reciprocidad, una ida y vuelta. ¿Mm? Así que, en fin, algunas reflexiones que surgieron en relación a tu reflexión, Diego. Gracias por inaugurar el encuentro de hoy con esas bellas palabras. Y veo un mensaje de Abigail desde Córdoba que dice que tiene una pregunta, así que le invitamos a activar el micrófono, Abigail. Buen día, Buen día. buen día, Maharaj. Bueno, no sé cómo se levanta la mano digital, por eso No hay problema. Hay por ya lo voy a ahí. investigar. Sí, ahí se investigará luego, no hay problema. Sí. Bueno, sigo con esta cuestión de las sombras un poco, eh, que tenía una pregunta la semana pasada que no se pudo abordar, que tenía que ver si las sombras son algo heredado de vidas pasadas o de nuestro linaje, digamos. Eh, y se hacían conscientes, digamos, en esta vida para sanarlas. Ujú. Eh, entonces, bueno, preguntar si en los Vedas se habla, por ejemplo, de esto Mm, y se habla de vidas pasadas, que es lo que me acabo de preguntar en este momento. mm, Eh, y se mezcla un poquito, porque el otro día estuve hablando con una psicóloga que no creía en el alma, muy interesante charlar ujú, porque es como, bueno, eh, cómo es, yo también, ay, se me mezclan estas dos cosas, ¿no? El tema de las vidas pasadas, en los Vedas se habla, eh, por lo que leí un poco, es que las almas son eh, infinitas, digamos, ujú, y bueno, eso particularmente, era como saber si cuando nosotros nacemos la sombra es desde ahí o en realidad está mezclado con vidas que hemos hecho anteriormente ujú, o cuestiones de la familia. mm. Ok, Eso, gracias. Gracias por la pregunta. gracias. Pues sí, los Vedas, la tradición védica, Vaishnava, habla en detalle de la posibilidad de vidas pasadas, no como una posibilidad, como si algunos la tienen y otros no, sino como un hecho. Y de hecho hay varias experiencias que existen en distintas partes del mundo que están siendo estudiadas más, si se quiere, científicamente, de personas que recuerdan sus vidas pasadas y de hecho van a ese lugar y se corrobora que se establece una conexión muy clara a nivel cronológico, la época en la que esa persona murió en su vida previa, que nació en su siguiente vida, los detalles que tiene esa persona siendo un niño, ¿no? Para
que hacen que coincida la posibilidad de manera muy clara. Entonces sí, sobre la base de la idea de que el alma es eterna, la tradición védica y la cultura Vaishnava, nuestra tradición en particular, concibe esta idea de vidas previas. Básicamente es un lugar de... Porque también todo puede ser malentendido, todo puede ser tomado de un lugar saludable o tóxico, ¿no? Entonces, alguien puede decir, ¿por qué tantas vidas? Es una especie de castigo, ¿por qué? Lo que fuera. Tantas personas lo pueden interpretar a su manera, pero obviamente la idea es, estamos recibiendo infinitas oportunidades y hasta que personalmente no elegimos, en este caso servir a Dios, amar a Dios, seguimos teniendo una y otra y otra y otra oportunidad hasta que terminemos de concluir cuál es el propósito último de la existencia. Entonces, obviamente todo esto está ligado, karma, reencarnación. Entonces, cuando nacemos en una vida X, en esta vida en particular, eh, no lo hacemos desde cero, ¿no? O sea, si nacemos en un determinado país con un determinado cuerpo, con un determinado cuerpo físico, psíquico, emocional, todo eso está ligado a actividades previas, todo eso está ligado a cómo vivimos nuestra vida previa. Krishna dice en el Bhagavad Gita, de acuerdo a cómo vivimos nuestra vida, desde ese lugar, con esa conciencia partimos de este cuerpo y eso gradualmente genera un nuevo tipo de nacimiento. Entonces, no es que, de acuerdo a nuestra perspectiva, no nacemos de cero, por decirlo así. No es nuestra primer vida, no es que venimos, porque el término que se utiliza es tabula rasa, ¿no? Como una hoja en blanco. Cada cual llega con sus samskaras, por usar un lenguaje técnico, impresiones que generadas de previas, existencias previas y que se dan en esta vida y obviamente se siguen acumulando en esta vida diferentes impresiones, en una dirección o en otra. Pueden ser impresiones espirituales, devocionales o impresiones de todo tipo, ¿no? Todo genera su impresión. ¿Mm? Y vasana, otro término sánscrito es vasana, que significa aquellos impulsos que yacen en nuestro subconsciente. Debido a las impresiones que recibimos, se van generando ciertas eh, tendencias que están en el inconsciente que gradualmente se van. Si ponemos varios basanas juntos, se generan hábitos. Si ponemos varios hábitos juntos, se genera lo que a veces llamamos una personalidad. Muchas veces cuando alteramos nuestros hábitos, para bien o para mal, nos encontramos con otro tipo de personalidad, en nosotros o en otras personas. Entonces, sí, en relación a la sombra, en relación a elementos heredados de vidas pasadas, está ahí. También nacemos en una cierta familia y nacer en una cierta familia también implica encontrarnos en el marco de un, de un colectivo, por decirlo así, de un grupo colectivo que incluye ancestros, que incluye cierta información que se ha dado en ese sistema, en ese parampará, si queremos usar esa palabra, ¿no? Porque yo nazco del vientre de mi madre, pero mi madre tuvo su madre y su madre tuvo su madre y hay toda una serie de elementos que han sido traspasados de personas, de generación en generación y de alguna manera yo nazco en el marco de una situación en donde todavía por dar un ejemplo, hay trauma intergeneracional que no ha sido reconocido y resuelto, y yo nazco en un marco y recibo parte de eso, y obviamente es mi elección qué hacer con eso. Si sigo perpetrando un círculo vicioso o un círculo de sanación, ¿no? Y al mismo tiempo, obviamente, hay elementos de sanación y de redención en el que recibo al nacer en un determinado lugar. De vuelta, cada caso es único. Por ejemplo, en nuestra tradición, en la tradición védica en general, se menciona mucho la adoración a los ancestros. ¿Mm? Entonces, eso es algo interesante, porque también se encuentra en otras culturas, en toda tradición milenaria, ¿no? En otras palabras, concientizarnos de que hay un linaje. En un nivel físico, psíquico, emocional, aquí no estoy quizá hablando del alma espiritual, pero el alma espiritual nace en un marco social, en un tiempo, en un momento en la historia, en una determinada familia y como digo, recibe un legado eh, de sus padres y de las generaciones previas que están representadas en los padres de uno, y que la cultura védica enfatice la adoración o el honrar a los ancestros es una manera también de indicar
sanar cualquier asunto pendiente que pueda haber con generaciones previas, ¿no? La manera en la que yo vivo mi vida, tratar de vivir mi vida de tal manera en la que cualquier elemento no resuelto que ha llegado a mí en ese parámpara pueda ser sanado e integrado. Una manera en la que esto se menciona, por ejemplo, con Prahlad Maharaj, me viene a la mente el Srimad Bhagavatam, y allí se menciona como él, en un momento se menciona que si alguien se vuelve un devoto puro, uno libera o uno beneficia una determinada cantidad de generaciones previas. Entonces, nuevamente se menciona esta idea de la conexión que uno tiene. Uno nace en un contexto, ¿no? Y en la medida que uno elige vivir su vida de cierta manera, eso también afecta a, a los ancestros de uno, donde quiera que ellos estén en este momento, obviamente, ¿no? No es que ellos quedaron capturados siendo mi tatarabuelo es mi tatarabuelo por siempre y no puede ser otra cosa, obviamente, ¿no? Pero todas estas declaraciones muestran que hay una interconexión, hay una interrelación y que no nacemos en un vacío, incluso de vuelta a nivel kármico, a nivel físico, emocional, psíquico. Y, y al uno en el marco del bhakti, en el marco de uno rendirse a Krishna, obviamente para nosotros el énfasis que sea en nuestra tradición, una definición de la fe, incluso Shraddha Sabde Vishwas Kahesu Trida Nishchay Krishna Bhakti Haile Krita Karma Krita Sarva Karma Krita Hai. Fe en el Bhakti o Shraddha significa que tener esta convicción de que por yo servir a Krishna no necesito ocuparme en ninguna otra actividad, básicamente. Ahora, obviamente, uno puede entender esto de distintas formas, ¿no? Uno puede tomarlo de un lugar sectario, exclusivista, que solamente estoy sirviendo a Krishna, no necesito saludar a mi mamá para el cumpleaños, no necesito atender a mis hijos, estoy sirviendo a Krishna. No es la idea. No, la idea es más bien, no necesito ocuparme en algo separado de servir a Krishna, pero servir a Krishna puede expresarse, como Diego decía hace un momento, en todas mis actividades. Entonces puedo estar cuidando a mi familia, trabajando, honrando a mis ancestros, sanándome psicoemocionalmente, etcétera, dentro del marco de ser un devoto, ¿no? Ser un amante de Dios, ¿no? Dentro de ese proyecto todo puede ser integrado. Entonces, básicamente esa sería la idea. Cada uno de nosotros nace en una determinada familia, con determinados, no solo padres, sino toda una serie de detalles únicos y específicos e irrepetibles. Y por alguna razón estamos allí, ¿no? De vuelta, nunca como un castigo, nunca como una venganza del universo, una conspiración en contra nuestra, pero como resultado de nuestra elección previa, somos enviados a una circunstancia X para aprender las lecciones que necesitamos aprender para seguir creciendo. De vuelta, no como una mera consecuencia mecánica. No, en la vida previa hice esto, ok, un resultado, pum, le toca a usted, hago la cuenta, esa familia. Sino dentro de eso también existe la consideración, esa es la situación específica que uno necesitaba estar para uno aprender lo que uno necesitaba aprender en ese momento en particular. Entonces, tenemos que cuidarnos de mantener la gratitud. Y obviamente sé que es delicado porque alguno de ustedes o de nosotros puede decir, uy, Swami, pero a mí me tocó nacer en esta familia, me tocó este trauma, este abuso. Entonces no estoy queriendo ser insensible al respecto. Simplemente, de todas maneras, enfatizar ese punto. Hay algo a sanar allí. Hay algo a sanar para uno, para los demás, para el entorno. Hay algo a aprender y algo no es solamente una cosa. Y como digo, muchas veces es importante que en nuestra práctica eh, tomemos conciencia del bagaje que heredamos a nivel intergeneracional, porque muchas veces comenzamos la práctica del bhakti inconscientes de esa influencia, y esa influencia está allí, y esa influencia muchas veces filtra nuestras experiencias y proyectamos muchas veces un montón de cosas en base al bagaje que heredamos, en base a una serie de presuposiciones, creencias que recibimos, roles y sentidos de la identidad. Yo soy esto, yo soy así, yo soy allá. Y muchas veces esos roles son roles que asumimos de niños para cubrir huecos debido a carencias que nuestros padres no pudieron darnos. Doy un ejemplo, no digo que siempre sea así, pero eso puede ocurrir, ¿no? A veces el niño termina siendo el superhéroe,
el que salva la situación, el que tiene que armonizar entre papá y mamá, y después fue un rol de emergencia en un sentido, fue un rol adoptado inconscientemente a modo de supervivencia, porque para un niño los padres lo son todo, ¿no? En una etapa de la vida. Si mis padres no me proveen lo que me proveen, el niño básicamente muere, literalmente. Entonces, inconscientemente, el niño continúa idealizando a los padres de esa manera por supervivencia y entrando en roles instintivamente para cubrir las carencias que hay allí sin incluso verlas como carencias en ese momento. El punto es que en base a eso muchas veces se desarrolla todo un sentido de la personalidad, que si no tomamos debida conciencia, crecemos y pensamos, ese soy yo. Y me sobreidentifico con eso y muchas veces ese soy yo es una serie de roles que asumí a la fuerza por supervivencia en un marco traumático. Y si yo extiendo eso a lo largo de toda mi vida, estoy extendiendo el trauma más que resolverlo. Y probablemente luego extiendo eso a la siguiente generación y a la siguiente generación. Entonces, ese no es el parán en el que queremos participar, la sucesión discipular, por decirlo así. Así que personalmente considero que es importante, en el marco del bhakti, ¿no? Como una desviación del proceso, tomar conciencia de eso de una manera u otra, diferentes modalidades de sanación, terapias, prácticas o básicamente el tratar de trabajar sobre eso, de manera de honrar con gratitud lo que uno recibe, redimir, sanar lo que haya que redimir y poder pasar a los que nos rodean y siguientes generaciones algo más profundo. No sé si suma, Abigail. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, sigamos. No veo más manos digitales alzadas, así que me voy a dirigir a algunas preguntas que fueron enviadas um, durante la semana. Tengo tres. Así que vamos a comenzar con la primera, que es una que quedó la semana pasada. Fue enviada por Valeria, ¿m? Desde Córdoba. Entonces, la pregunta dice, quería preguntarle cómo los miedos interfieren en la expresión, en el desarrollo de nuestras cualidades y cómo nos recomienda abordar estos miedos. Mm, ok, entonces vamos a hablar por un momento del miedo, del temor. Es un tema muy importante, especialmente en los tiempos que corren, donde si echamos un vistazo incluso general ante la condición psicológica de una gran mayoría del mundo hoy en día, hay gran epidemia de ansiedad, gran epidemia de soledad. ¿M? Paradójicamente, en la época en donde estamos, entre comillas, más conectados que nunca, a través de las redes sociales y demás, pero paradójicamente encontramos más y más soledad, muy relacionado a esa supuesta conectividad desde ya. Y todo eso, el miedo aparece en relación a todo eso también. Es otra manera de hablar de temor. El temor. Vamos a hablar primero del temor como, obviamente, y esto se menciona en nuestra tradición. Bhayam Dvitiya Viniveshatasya, ¿no? Por ejemplo, el temor no es la raíz de todo. Nuestra tradición va a decir la raíz de todo es, de todo problema, o el único problema, como personalmente gusto decirlo, el único problema es avidya. Avidya implica eh, ignorancia. E ignorancia implica ignorar quién soy yo, ignorar realmente qué es qué, ignorar mi conexión con lo divino, ignorar mi conexión con cada una de las otras personas, ignorar algo que está allí pero que lo estoy ignorando, ¿no? No conscientemente, pero no estoy consciente de determinadas realidades. Eso me lleva a identificarme de cierta manera, identificar al mundo, a la realidad, a los demás de cierta manera. Eh, y como resultado de esa identificación errónea, basada en avidya, en la falta de debido conocimiento y sabiduría, surge la dualidad, como dijimos hace un rato. Surge la percepción de una realidad separada, en lugar de una realidad unida, integrada. En lugar de ver las cosas como todas perteneciendo a un mismo centro, empiezo a ver las cosas en términos de bandos, en términos de grupos, en términos de oposición, en términos de,
nosotros versus ellos. Eh, Y el temor surge como resultado de eso. Dice el Bhagavatam, "Bhayam dvitiya abhiniveshatashya". Cuando me absorbo en la percepción dualista, surge el temor, surge la ansiedad, como un síntoma de que estoy viviendo una realidad antinatural. Estoy viviendo una realidad imposible, básicamente. Nuestra tradición usamos la palabra maya, ¿m? O ilusión, ¿no? Maya significa en última instancia una realidad imposible. Trato de vivir la vida de cierta manera en la que no es posible vivir la vida. Entonces, cuanto más insisto, menos funciona y más aumenta la ansiedad y más aumenta el temor, como un síntoma, como un indicativo de no va por este lado. Por este lado no funciona, por este lado no es posible. No es que alguien me quiere castigar, que alguien me quiere hacer sufrir. Simplemente son síntomas que tratan de indicarme desde qué lugar se nos invita a vivir la vida. Entonces, el temor es una experiencia, obviamente, que todos conocemos. El temor generalmente, en lugar de expandir nuestro potencial, contrae nuestro potencial. El temor es algo que nos paraliza. En un sentido, el temor no lo definiría como lo opuesto al amor, porque personalmente no considero que el amor tenga un opuesto. ¿Mm? El verdadero amor no tiene opuesto. ¿Mm? No hay nada que se le pueda oponer. ¿Mm? Verdadero amor. Cuando hay verdadero amor, no hay algo que se lo oponga, no hay opuesto. Desde ese lado nosotros no creemos en Dios y Satán, por decirlo así, y el diablo como haciéndole la contra, como el opuesto. No hay opuesto. No está el ser supremo hecho de amor y todo existe orbitando alrededor de eso. Entonces el temor, más que ser lo opuesto al amor, es el olvido del amor. Cuando olvido que la realidad existe unificada en base al amor, surge el temor, surge la ansiedad. Siento que no pertenezco. No me siento seguro. ¿Mm? No me siento protegido, no me siento integrado. Y todos necesitamos eso, obviamente. Entonces, el temor es un síntoma que indica no va por aquí. El temor contrae nuestra percepción, nos hace dudar, nos hace calcular, nos congela, básicamente, en lugar de activar un movimiento libre y fluido como el amor lo hace. ¿Mm? Muchas veces el miedo nos lleva a escondernos, nos lleva a protegernos, nos lleva a ocultar, a tapar, a tener demasiados secretos, ¿no? A que los demás no nos vean de tal manera o de tal otra manera, porque tengo temor a que, como digo, si se enterasen de quién soy, si vieran mis imperfecciones, mis dudas, mi fragilidad, ¿qué va a pasar? ¿No? Y obviamente en ciertos casos el temor no es malo, ¿no? Si estoy en una situación de peligro, el temor me hace tomar ciertas medidas para estar protegido. También seamos justos con el temor, no estamos condenándolo de pies a cabeza, ¿no? En ciertos momentos percibir peligro hace que tomemos ciertas medidas de protección para nosotros, para otras personas, y el temor puede activar eso. Pero aquí estamos hablando desde otro lugar. Cuando, no sé, tengo temor al fracaso, tengo temor al rechazo, tengo temor a la opinión pública, y eso me lleva a crear un personaje que no soy yo, debido al temor. Ahí es donde hablamos no es saludable, ¿no? Donde es ideal que podamos vivir nuestra vida siendo quien somos. Esa es la lección del Bhagavad Gita, bien al comienzo, donde Krishna le dice a Arjuna, más vale que desempeñes tu deber imperfectamente que desempeñar perfectamente el deber de alguien más. En otras palabras, prefiero que seas tú con todos los errores que te acompañan a que trates de ser alguien más, lo cual no es posible, por empezar, aunque te salga perfecta esa actuación. Entonces, no dejes que el temor te lleve a traicionar tu propia esencia, por decirlo así, ¿no? ¿Mm? El temor obviamente está ligado a la inseguridad, ¿mm? A la duda. De vuelta, no estoy en contra de las dudas. A veces las dudas son saludables para cuestionarnos abiertamente, para preguntar, para seguir creciendo. Pero Krishna en el Bhagavad Gita también dice, aquel que duda no es feliz ni en esta vida ni en la próxima. No condenando todo tipo de duda. Como digo, hay un rol, porque en el capítulo 4 en él dice, el rol del discípulo es dudar y presentar preguntas a su guru.
Entonces también hay lugar para la duda, pero la duda que se condena, y ni siquiera se condena, pero que se menciona como indeseable, es esa que me llena de temor, en donde no hay certidumbre alguna, donde me siento completamente inseguro, donde dudo de mí mismo, donde dudo de los demás, donde dudo de todo. O sea, sabemos que existe, tenemos ese potencial. Así como tenemos el potencial de desarrollar una profunda fe, eh, tenemos el potencial de dudar de todo, de cuestionarlo todo. Y no estoy en contra de cuestionar, de tener ese discernimiento cuando es necesario, pero es una línea fina en donde se puede terminar volviendo una adicción que termina en sobredosis. Y ahí es donde Krishna dice, aquel que duda no es feliz ni en esta vida ni en la próxima. Aquel que duda en pos de dudar y seguir dudando, en lugar de también estar enraizado en algo real, en algo favorable, en lo que no necesitamos dudar. Muchas veces el temor nos aleja del momento presente también. El temor muchas veces se proyecta hacia el futuro, ¿no? Y la ansiedad del futuro, y qué va a pasar, y cómo va a pasar, y cuándo va a pasar. ¿Mm? O a veces el temor nos hace rumiar el pasado y quedar atrapados en una burbuja de nostalgia tóxica, ¿Mm? En lugar de encarnar el presente plenamente, en el aquí y ahora, ¿Mm? Con coraje, con valentía, que es el único lugar desde el cual puede surgir algo real, algo auténtico. Entonces, en fin, todo esto como para decir, la idea es trabajar sobre el temor, como digo, muchas veces nos hace crear falsas identidades, nos hace adoptar máscaras, nos hace adoptar roles. En ciertos momentos nos sirvió a modo de supervivencia, pero muchas veces la máscara termina volviéndose nuestra verdadera identidad y ahí es donde necesitamos separar una cosa de otra. ¿Mm? Nos lleva a la represión, nos lleva al silencio. Y es importante trabajar sobre este temor. ¿Cómo trabajar sobre este temor? Obviamente esa es parte de la pregunta también. Personalmente yo diría aprendiendo a verlo, aprendiendo a nombrarlo por empezar. Aquello que uno ve y nombra comienza a perder su poder y su influencia en nosotros. Aquello que se mantiene oculto en el inconsciente, en los secretos, sigue manipulando todo sin que nos demos cuenta incluso. ¿Mm? Entonces, en la medida que podamos darle nombre, con compasión, de vuelta, no con odio, ¿no? No castigándonos a nosotros mismos por tener miedo. ¿Mm? O sea, vivir, no ser una persona absolutamente iluminada, significa tener miedo en una medida o en otra. ¿No? Si alguno de ustedes me dice, no, yo no tengo miedo de nada, con todo respeto, los invitaría a una introspección más profunda. Entonces, también normalizar eso, normalizar el temor, pero no normalizarlo para dejarlo allí por siempre, sino para entender es una condición universal. Todos estamos trabajando y luchando en la misma batalla en una forma u otra. Y necesitamos sanarlo. Como siempre digo, ese es el mensaje del Bhagavad Gita. Primer verso del Bhagavad Gita, Dhritarashtra dice, Pandavas mamakas chaiva. Le pregunta a Sanjaya, ¿qué hicieron los míos y los hijos de Pandu? ¿No? Entonces él genera esta división, esta dualidad. ¿Qué hicieron mis hijos y los otros? ¿No? Dos bandos, dualidad. ¿Qué surge a partir de la dualidad? Temor. Entonces el Bhagavad Gita comienza en escenario y surge la batalla de Kurukshetra, en la que todos nos encontramos en esa batalla, ¿no? Con dos bandos separados, fragmentados, dualismo, el temor que surge de eso. ¿Mm? Y el Bhagavad Gita trata de sanar, reconciliar eso a través de yoga. Cada capítulo del Bhagavad Gita termina con la palabra yoga, Vishada Yoga, interesantemente. Primer capítulo del Gita, Vishada Yoga, el yoga de la desesperación. Así se llama el primer capítulo del Bhagavad Gita en sánscrito. Imagínense, ¿no? Cómo comenzar a generar yoga, sanación, unión, reconciliación de esta división, de este temor. Vishada. Vishada significa desesperación, sufrimiento. Entonces, en otras palabras, implica reconoce lo que te hace sufrir, reconoce tu temor, reconoce qué es lo que Arjuna hace en el primer capítulo del Bhagavad Gita. Como el guerrero más poderoso y valiente del mundo, en un momento él se encuentra quebrado en el suelo, llorando, arrojando su arco a un lado. Él acepta sus emociones. Él no las niega, él no las reprime, él las abraza.
Les da nombre, como estamos mencionando. Aquí hay temor, aquí hay ansiedad, aquí hay crisis existencial, aquí hay duda. ¿Mm? Ok, la nombro, la indico, la traigo a mi presencia para integrarla, para trabajar con eso. No para sobreidentificarme con eso y quedarme ahí por siempre, pero tampoco para negarla y ponerla por debajo de la alfombra, ¿no? Por decirlo así, del tapete. Para mí algo muy importante también en cuanto a trabajar con el miedo, y ya lo habrán escuchado más de una vez, es recordarnos qué tan amados somos incondicionalmente por Krishna. Vincularnos con una fuente de amor, con la fuente de amor original, ¿no? Eso es invocar una energía más poderosa que el temor. El amor, la fe, la confianza, ¿m? En conexión con otros espíritus afines, en conexión con el Ser Supremo, el Dulce Absoluto, recordarme, soy amado incondicionalmente, soy aceptado tal como soy. En la medida que entro en ese espacio, de manera genuina, el miedo va perdiendo su fuerza. El amor echa al temor, por decirlo así, o lo transmuta. De vuelta, el temor es simplemente un error de cálculo, pongámoslo de esa manera. Un error de cálculo, donde percibo la realidad en un lugar fragmentado y siento temor. Pero cuando entiendo que la realidad no es fragmentada, sino que está integrada y unida con el amor en el centro, ya el temor no es necesario, por decirlo así. Mm. Y obviamente siempre la importancia de compartir de forma vulnerable con personas de nuestra confianza, con personas que nos reciben, que nos aceptan sin juzgarnos, sin condenarnos, sin abusarnos, sin aprovecharse de nuestra vulnerabilidad. Eso ayuda a reconfigurar el guión del temor, por decirlo así, el guión del miedo, y a ensayar nuevas formas de ser, por decirlo así, donde hoy puedo exponerme, puedo desnudarme, por decirlo así, internamente ante alguien, mostrarme tal como soy, y no estoy siendo atacado, abusado, destrozado, juzgado, condenado, sino más bien estoy siendo recibido, escuchado, aceptado, amado, nutrido. No digo que todo el mundo tenga la capacidad de reciprocar desde ese lugar, pero necesitamos dar con esas personas, ¿no? Eso es lo que llamamos satsanga, básicamente, lo que estamos de alguna manera tratando de hacer aquí, en cierta forma, ¿no? Recibirnos, darnos y recibirnos mutuamente con empatía, con apertura, sin juicio. Eso disipa el miedo por completo. Me doy cuenta, aquí ya no es necesario tener miedo. ¿Mm? Aquí una energía superior ha sido invocada. ¿Mm? Podemos ofrecer el miedo a Krishna en oración, o cuando me siento atemorizado, también puedo refugiarme en el dulce absoluto, ¿no? Uno de los 6 aspectos centrales de Sharanagati en nuestra tradición. Sharanagati significa rendición o el sendero de la entrega. Es Rakshishyatiti Vishvaso. Significa confiar en que Krishna me va a proteger. Mm. No solo en que me va a proteger, en que ya me está protegiendo, y que me va a seguir protegiendo. Y Goptritve Vananam, aceptar que estoy siendo mantenido por el Ser Supremo. Y de vuelta, esto no debería ser simplemente una mera creencia teórica, pero debe ser una experiencia en la que necesitamos entrar. ¿Mm? A través de la oración, a través de cómo vivimos nuestro día a día, tratar de dedicar momentos a entrar en ese espacio. Estoy siendo mantenido, estoy siendo amado, estoy siendo nutrido, estoy siendo protegido. ¿Mm? Y cuando pierdo de vista ese hecho, orar. Y si necesito traer mi temor a Krishna, hacerlo. Como digo, Krishna en el Gita dice, una de las 4 personas que se acercan a mí es la persona que está afligida. Y yo recibo a esa persona. Yo la acepto, yo la nutro, yo la refugio. Entonces, aquel que está afligido implica afligido por tantas cosas, el temor siendo una de esas cosas. Entonces, no tengamos temor de traer nuestro temor ante el Ser Supremo o ante personas en nuestra vida que son dignas de nuestra confianza, pues, básicamente. ¿Mm? Y al final del día, recordemos que el temor no es un enemigo. ¿Mm? No hay, en última instancia, no hay enemigos por fuera. ¿Mm? Detrás de cada temor hay un llamado, detrás de cada temor hay una necesidad, detrás de cada temor hay una enseñanza. ¿Mm? Entonces, el temor no es el final, el miedo no es el final del camino, obviamente, es la puerta hacia una mayor
integridad, si se quiere. Entonces también aprendamos del temor. Que todo se convierta en nuestro guru al final del día. Entonces, si estoy sintiendo temor en una circunstancia X, en un momento X, también es una invitación a preguntarme, bueno, ¿qué hay detrás de este temor? ¿Tengo miedo de qué? ¿Tengo miedo a qué? ¿A quién? ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Y cómo obrar? De vuelta, el temor está indicando algo y hay que prestar atención. En fin, algunas ideas sobre esta pregunta que envió Valeria, que aún no está conectada, pero bueno, imagino que luego la estará viendo. Gracias. Quedan dos preguntas, así que vamos a abordarlas. Una enviada por Subal y otra por Durga. Así que vamos con la pregunta de Subal, que también nos dijo en el grupo de WhatsApp que no se iba a poder conectar probablemente hoy. Subal desde Roma. Entonces la pregunta dice así. De alguna manera está ligada, ya que estuvimos hablando del temor, estuvimos hablando de la confianza, de la fe. Subal dice, escuché que la fe se basa en la confianza que surge de la experiencia. Pero por otro lado, también que la fe no se basa en la certeza, sino en la incertidumbre. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre experiencia e incertidumbre? Ok, algunos elementos aquí a aclarar. La fe, obviamente podemos definir la fe de tantas formas. Hace un momento di una definición de fe en base al Chaitanya Charitamrita que dice en base a Shraddha, como dijimos, la confianza de que por ocuparme en Krishna Bhakti no necesito ocuparme en algo separado a ello. También, como digo, la fe se define a veces como la confianza que surge de la experiencia. En otras palabras, ¿qué significa esto? Esta definición diferencia fe de creencia, como dijimos hace un rato. Yo puedo creer en algo aunque no tuve una experiencia de eso. Pero la verdadera fe es la confianza que surge de la experiencia. En otras palabras, tuve una experiencia de Krishna, innegable, y sobre la base de esa experiencia innegable surge una confianza en esa experiencia, en esa persona que experimenté. Pero hubo una experiencia primero. Entonces es una definición de fe sobre la base de algo experimentado, no simplemente una convicción intelectual, una creencia, ¿no? Viví esto, es lo suficientemente, como me gusta decirlo, fue lo suficientemente evidente como para negarlo, pero al mismo tiempo fue lo suficientemente profundo como para comprenderlo plenamente. Entonces ahí viene el elemento de la incertidumbre. Incertidumbre no como no creo en eso, sino que no puedo capturar del todo qué fue eso. ¿Me explico? Entonces, tener una experiencia directa de Dios de una forma u otra, como espero que todos ustedes han tenido, y por eso están aquí hoy, no solamente por temor, presión social que alguien les pagó para sumarse al encuentro o por mera creencia, sino hubo alguna experiencia real, genuina, profunda, que en un punto nos llevó a cuestionar quizás toda una vida de otras experiencias. ¿No? Muchas veces eso se denomina como despertar o como transformación. Alguien tuvo una determinada experiencia que marcó un antes y un después, lo cual me lleva a ver todas mis demás experiencias no como falsas o irreales, pero sí como muy diferentes. Tuve una experiencia en un nivel de profundidad y de realidad que no se compara con prácticamente nada de lo demás. Y eso obviamente me lleva a transformar mi vida, es decir, quiero dedicar mi vida a vivir mi vida desde este lugar cada vez más profundo y real. Pero como digo, cuando uno tiene una experiencia de lo divino, de lo infinito, como queramos llamarlo, es lo suficientemente evidente como para negarlo, es autoefulgente en el lenguaje de Srila Prabhupada, no lo puedo negar, ¿no? Nunca vi el sol, pero de repente me paro delante del sol. El sol se muestra por sí mismo, no lo puedo negar, es increíble. Entonces es innegable, pero al mismo tiempo es insondable. Esa sería la palabra. Entonces nunca puedo terminar de abarcar esa experiencia. Y de ahí me refiero a la incertidumbre. La fe como diría Richard Rohr, ¿cierto? Él diría, lo opuesto de la fe no es la duda, lo opuesto de la fe es la certidumbre. En otras palabras, tener fe
no es que implica total incertidumbre, pero fe no significa solamente quiero que todo sea claro, que todo sea predeterminado, que todo sea predecible, quiero todo bien certero. No quiero lugar a ningún tipo de misterio aquí. Eso no es fe. ¿Mm? Al mismo tiempo, fe no significa no tengo certeza de nada. De vuelta, tengo una certeza profunda de algo innegable que experimenté, pero los detalles de todo eso y tantos otros elementos muchas veces escapan a mi control, escapan a mi comprensión. ¿Mm? ¿Qué tanto podemos decir que ya conocemos a Krishna? ¿Qué tan entendemos a Krishna? En un sentido, Krishna no está para ser conocido, no está para ser entendido en la forma en la que solemos entenderlo todo. Krishna está para ser amado y a través del amor se entiende lo que se tiene que entender. Y siempre hay lugar para mayor amor y por lo tanto para mayor entendimiento a través del amor. Entonces, el equilibrio entre experiencia e incertidumbre implica, como digo, tuve una experiencia y ojalá seguimos teniendo experiencia, no fue solamente algo del pasado que la tuve una vez y ya. Si vivimos nuestra vida alineados con ciertos principios, si vivimos esa vida con autenticidad, con integridad, de manera digna, el día a día se vuelve una experiencia, una confirmación de esa experiencia original que nos llevó a vivir nuestra vida de cierta manera. Pero en el marco de tener esa experiencia espiritual, mística, en conexión con lo divino, oración, relación con otros, debe haber lugar para la incertidumbre, ¿no? Incertidumbre significa hay cosas de las cuales no estoy del todo cierto, ¿no? Pero de vuelta, no negando a Krishna, no negando lo que viví innegablemente, simplemente no apegándome a mi forma presente en la que experimento y entiendo todo. ¿Me explico? Todos nosotros como practicantes de Bhakti, o la mayoría de nosotros practicantes de conciencia de Krishna, Bhakti, Gaudiya Vaishnavismo, tuvimos ciertas experiencias. Aquí no estoy para negar esas experiencias ni para cancelarlas. Aquí al hablar de incertidumbre simplemente digo, tengamos cuidado de no apegarnos de manera tóxica a nuestras experiencias hasta el punto que se vuelven limitantes. Que tuve una experiencia de Krishna, ¿significa que Krishna es solamente es eso? ¿Krishna está limitado a mi experiencia previa de Krishna? Eso no es la idea, eso es peligroso. No solo con Krishna, con cualquier persona. Si yo no le doy lugar, no doy lugar a nuevas experiencias. Y la incertidumbre tiene que ver con eso, es una forma de humildad en realidad. Una forma de humildad donde yo no asevero, ya lo entiendo todo, ya lo comprendí todo, ya lo experimenté todo. Es absurdo decir eso en relación al infinito, ¿no? ¿Qué tanto puedo colonizar al infinito? Es imposible. Incluso dejemos al infinito a un lado, nos relacionamos entre nosotros. Yo, no sé, me estoy relacionando con Virginia, no está aquí conectada hoy. Yo no, si yo digo yo ya la conozco a Virginia y no hay nada más por conocer, es absurdo. Mm. O si yo me intento relacionar con ella desde ese lugar, sin dar lugar a que ella pueda hacer algo más, eso se vuelve una situación de abuso, una situación tóxica, insostenible. Entonces, lo que estamos hablando es eso, ¿no? Incertidumbre implica dejar la puerta abierta para algo más, aparte de lo que ya experimenté, aparte de lo que ya conozco. Y no solo algo más, entender que hay muchísimo más, literalmente infinito, más allá de mi experiencia previa. Entonces, nunca estar tan seguro de que ya lo entendí todo, de que mi perspectiva, mi visión es lo único, es correcta, no, etcétera, etcétera. Mantener esa humildad, ¿m? Esa, como lo llamaría un autor, Richard Tarnas, él diría, mantener una modestia, bueno, es un término un poco técnico, pero una humildad epistémica. Epistemología significa cómo yo conozco lo que conozco, cómo entiendo lo que entiendo. Entonces, mantener una humildad en términos de cómo yo entiendo lo que entiendo, que estoy entendiendo algo, estoy experimentando algo, ¿qué? Pero cuidémonos de no encerrar todo eso, de no catalogarlo, de no ponerlo en caja, de no volverlo fórmulas y que la realidad, incluso la vida espiritual, se vuelva simplemente es una serie de creencias, de fórmulas, de ideas, conceptos, eh, que en lugar de ser algo en constante expansión y evolución, se vuelven algo limitado y limitante. ¿Mm?
como hablamos siempre, la conciencia de Krishna poco y nada tiene que ver con conceptos. Hay conceptos, hay muchos conceptos, pero los conceptos están allí para llevarnos a una experiencia. Mm. Si no hay experiencia, el concepto no, solamente es un concepto. Y puedo tragarme millones de conceptos y volverme experto en reproducirlos, pero no dejan de ser algo teórico, algo conceptual, no es algo vivo, real. ¿Mm? Entonces, es muy importante separar concepto de experiencia o entender el propósito del concepto en servicio a la experiencia. ¿Mm? Mm. Y de vuelta, mi certidumbre en ese sentido implica entender estoy lidiando con algo ilimitado, estoy lidiando, me estoy enfrentando al infinito, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra enfrentando. Estoy acercando al infinito. Siempre va a lugar para incertidumbre. Krishna mismo en el Bhagavatam dice, yo no conozco el límite de mis glorias, ¿no? Krishna mismo como Mahaprabhu sigue explorando su corazón perpetuamente. Entonces, el absoluto mismo está dispuesto a convivir con el elemento de incertidumbre. ¿Qué decir nosotros? ¿Mm? En cierta medida, como digo, ¿no? Un extremo de incertidumbre se vuelve temor, ansiedad, pero un extremo de certidumbre se vuelve control, mecanismo de seguridad extremo, tóxico. Entonces tenemos que mantenernos con un pie en cada lado, habitando lo conocido y lo desconocido, la certidumbre y la incertidumbre, ¿m? Lo que conocemos y lo que desconocemos, balanceando, que el uno balancee el otro, ¿no? Siempre tiene que existir ese balance e integración apropiado de las polaridades, el yin y el yang, expresarlo de otra manera. Así que eso, Subal, cuando escuches esto, espero que sume. Te agradezco la pregunta. Y vamos a la última pregunta del día de hoy. Una pregunta una invitación más que una pregunta, de Durga, desde Uruguay, que dice, de ser posible, me gustaría que exprese algunas palabras o pensamientos sobre estos últimos 3 días de la Semana Santa. Sí, muchas gracias, Durga, por la invitación. Y de hecho, estos días estuve reflexionando bastante sobre lo que se celebra, lo que se ha celebrado estos días, ya que personalmente también tengo mucha cercanía y conexión con la tradición cristiana y con varios practicantes de esa tradición, con quienes de hecho estuve hablando estos días, especialmente con un monje y pastor cristiano que de hecho me viene a visitar mañana, pero estuvimos hablando todos estos días en relación a todo lo que sucede en lo que se conoce como la Semana Santa. ¿Mm? Y personalmente soy de la idea de que, y de vuelta, ¿cómo decirlo? Mi inclinación personal, aquí no estoy tratando de institucionalizar algo y decir todos tienen que seguir eso, pero hay lugar para que uno, como un practicante Gaudiya Vaishnava, también pueda celebrar ocasiones sagradas de tradiciones hermanas, ¿no? No es que yo no soy cristiano, así que no celebro Semana Santa, de vuelta. ¿Mm? ¿Qué significa no ser cristiano y ser cristiano? De vuelta, personalmente no tiene que ver con suscribirme a una institución o ni siquiera a una serie de creencias, sino en este caso es seguir los pasos de Jesús. ¿Mm? Y seguir el ejemplo que él dio, porque en última instancia Jesús nunca dijo, adórenme, nunca dijo, hay que crear una religión alrededor mío con una serie de creencias y eso es ser cristiano. Él dijo, síganme. Eso es ser cristiano, en mi opinión. Entonces, para mí va más allá de un marco institucional o de una afiliación religiosa X. Uno puede considerarse un Gaudiya Vaishnava y al mismo tiempo sentirse profundamente tocado, inspirado por las enseñanzas de Jesús y tratarlas de seguirlas en su vida. Y no es una traición, no es una mezcla inapropiada de fe y viceversa, ¿no? Así como tengo este amigo, como digo, que es cristiano, monje, pastor cristiano, y él está bastante introducido al Gaudiya Vaishnavismo y él se siente muy inspirado también con la vida y obra de Sri Chaitanya, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces no es que, bueno, tengo que elegir entre uno y el otro, al que elijo uno y descarto al otro en todo el sentido, no necesariamente. Obviamente ciertas personas incluso dirían, hay personas que dudan de la existencia de Jesucristo como una figura histórica,
que dicen que no hay manera de corroborarlo, etcétera. Y cuando personalmente, no es mi caso, pero cuando personalmente alguien viene con ese argumento, incluso personalmente digo, incluso si ese fuera el caso, hipotéticamente hablando, lo que uno encuentra en la vida y enseñanza de Jesús, como en tantas otras grandes personalidades, son, son patrones universales que son reales. O sea, que uno los adopta en la práctica y generan algo real. Entonces, ¿hasta qué punto puedo decir eso no existe, eso es irreal? Incluso si uno quisiera decir, como figura histórica, él no existió, no nació en esto, que de vuelta no es lo que yo creo, pero lo que se entrega a través de ese ejemplo de vida y enseñanzas es muy real. Entonces, es real en una forma u otra y es real en el sentido más profundo de la palabra. Y de vuelta encontramos, en particular en la Semana Santa, no solamente es un acontecimiento histórico, personalmente lo veo más como un mapa, o sea, lo que acontece en esos días, especialmente jueves, viernes y sábado, culminando obviamente en la resurrección de Jesús, indica toda una serie de patrones arquetípicos, si queremos usar el lenguaje de Carl Jung. Carl Jung usaría la palabra arquetipo o mítico. Mítico no significa, un mito no es algo que no es real, porque a veces se malinterpreta mito como algo que no es real. Mito significa algo que siempre es real y que uno lo encuentra en diferentes tradiciones y escuelas, en diferentes formas, pero que representan determinadas elementos en el viaje del alma, si se quiere, en la relación con lo divino, que siempre están allí. ¿Mm? Entonces, personalmente veo esta dinámica, este despliegue que se dan en la Semana Santa de esa manera. ¿Mm? Entonces, quizás podemos compartir algunas ideas al respecto, yendo al detalle de lo que se celebra cada uno de esos días. ¿Mm? Si les parece, tenemos unos minutos todavía. Entonces, el día jueves pasado, hace unos días atrás, conocido también como el Jueves Santo, eh, varias, varios elementos se dan ese día, como sabemos, ¿no? Está la famosa última cena, donde Jesús se encuentra con sus apóstoles. De por sí la idea de cena en la cultura cristiana está ligada a la idea de un banquete, y ese es el lenguaje que Jesús utilizó varias veces a la hora de definir qué es lo que lo espera a uno en la eternidad, ¿no? Un banquete de abundancia, un banquete de gracia. En nuestra tradición tenemos la noción de prasad. Prasad se refiere al alimento, pero también prasad se traduce como gracia, misericordia. ¿Mm? Y Mahaprabhu en su lila, él daría prasadam a todos, alimentaría a todos akanta en Bengal. Akanta significa hasta el cuello, ¿no? Los llenaría de prasad, indicando, este prasad también simboliza la gracia divina, ¿no? Una abundancia de gracia que nos deja plenamente llenos y satisfechos. Entonces ahí empiezan a haber muchas conexiones entre una tradición y otra. Como digo, son arquetipos universales. Entonces, en esta última cena, varias cosas ocurren, obviamente, y voy a resumir porque esto requiere mucho tiempo para el detalle y es hermoso. Jesucristo lava los pies de todos sus discípulos. ¿Mm? Interesantemente. Entonces aquí tenemos al Ser Supremo, de acuerdo a la concepción cristiana, Dios como humano, algunos concebirán a Jesucristo como un maestro, como un gurú, sea como queramos verlo, encontramos este gesto de humildad. En nuestra tradición tenemos algo similar. Krishna se inclina ante los pies de su devoto, se vuelve el sirviente de su sirviente. Esa es la definición de Bhagavan en el Srimad Bhagavatam, Bhagavan Bhakta Bhaktimam. Bhagavan es el Bhakta de sus Bhaktas. ¿Mm? Krishna se siente endeudado con el amor de sus devotos, siente que no está dando suficiente en reciprocidad. El guru, la figura del guru representativa de Krishna, es un sirviente del discípulo, no es un amo, ¿no? Y en este caso Jesucristo muestra esto también lavando los pies de sus discípulos, ¿no? Plena humildad, ¿no? Plena intimidad, ¿no? Pues es un gesto muy íntimo, ¿no? En nuestra tradición se diría que la relación con el guru es Vishrambena Guru Seva, Rupa Goswami dice. Uno debe servir al guru con Vishramba. Vishramba, Rupa Goswami traduce eso luego como una confianza muy profunda, muy familiar, en donde no hay restricción, ¿m? En donde no hay, ¿cómo decirlo? Eh, no hay protocolo. ¿M? Una relación muy directa, muy profunda, muy íntima. ¿M? De alguna manera vemos aquí como
aquel que merece adoración, Jesús, se vuelve un sirviente, ¿no? Todos aquellos que merecen adoración, en última instancia, se sienten y actúan como sirvientes. Entonces ahí tenemos una parte de lo que es esta última cena, obviamente, ¿no? Jesús lavando los pies de cada uno de sus discípulos. Luego el famoso acto donde, a partir del cual se establece la Eucaristía, ¿no? Donde Jesús toma el pan, bendice el pan, rompe el pan y entrega el pan. ¿Mm? Recuerdo que hablamos de esto en nuestra clase sobre, creo que era amor propio en el Bhakti, esta secuencia cuádruple: tomar, bendecir, romper, dar, que también nos representa a nosotros, ¿no? Nosotros somos tomados por la gracia divina, por el amor incondicional de Dios. Somos elegidos, tomados, elegidos. Y elegido significa, de vuelta, si yo soy elegido en este mundo, si yo soy elegido, generalmente alguien más no es elegido, ¿cierto? ¿No? Usted fue elegido para participar en esto. Eso implica que algunos no calificaron. Entonces, en este mundo, cuando hablamos de ser elegido, generalmente alguien es excluido. Pero cuando hablamos de cómo el Ser Supremo elige, elige sin exclusión. Entonces, nosotros somos elegidos por Krishna, por su amor incondicional. Pero todos los demás son igualmente elegidos también. Entonces, nadie es excluido. Entonces, Jesús tomando el pan implica eligiendo, tomándonos, eligiéndonos la gracia divina, bendecido, el pan es luego bendecido. Somos bendecidos por esa gracia divina, somos amados incondicionalmente y podemos bendecir a otros recordándoles esto mismo. Luego el pan es quebrado, ¿no? También eso habla de nuestro propio quebradura, nuestra propia condición frágil, nuestra propia situación humana con nuestras heridas, con nuestro dolor, con nuestras dudas. En el marco de ser aceptados, en el marco de ser bendecidos, también somos rotos, ¿no? Y somos aceptados con eso incluido, ¿no? Eso nos vuelve únicos también. Eso es parte de nuestra historia. Y finalmente el pan es dado. Entonces también así como nosotros somos elegidos, tomados, bendecidos, quebrados por el dolor, por el sufrimiento de este mundo para ablandar nuestro corazón y acercarnos más a lo divino, también se espera que con todo eso nosotros nos demos a los demás y que extendamos ese regalo a otros. ¿Mm? Entonces es otra manera también de entender eh, lo que acontece en la mesa, que luego se conoce en el cristianismo como Eucaristía. Eh, Obviamente también en el marco del Jueves Santo eh, se menciona la traición de Judas hacia Jesús. ¿Mm? Entonces, y en esa mesa Jesús está dando la bienvenida a todos, incluyendo a aquellos que traicionan. Entonces, la invitación del amor incondicional da la bienvenida a todos, tiene la puerta abierta a todos. ¿Mm? El pan es repartido hacia todos. ¿Mm? El amor incondicional es entregado a todos. ¿Mm? Y Jesús sabe que está por ser traicionado y que eso va a desembocar en su crucifixión. Él ya lo viene anunciando, como sabemos previamente. Y pese a saber acerca de esta traición, ¿no? Aquí viene el elemento de traición, que muchas veces aparece en nuestra vida también. Ser traicionados y pese a eso no dejar de amar, no volvernos resentidos, no volvernos amargos, hacia hacia la realidad misma, sino mantener la puerta abierta hacia el perdón, hacia la compasión. Al menos ese es el ejemplo que Jesús está dando. Obviamente sé que nosotros diríamos, bueno, yo no soy Jesús, no puedo imitar eso. Pero al mismo tiempo somos invitados a acercarnos más y más a ese estándar, como todas las grandes personalidades lo han mostrado. ¿Mm? Entonces, algunas de las cosas que acontecen en este jueves santo, ¿no? Donde se habla de humildad, donde se habla de intimidad, donde se habla de perdón, donde se habla de amor incondicional, etcétera, etcétera. ¿Mm? Luego viene el Viernes Santo, que está ligado a la crucifixión de Jesús, ¿no? Donde más oficialmente, eh, como sabemos, Judas besa a Jesús y con eso indica quién es la persona que tiene que ser capturada para la crucifixión, etcétera. Y Jesús es crucificado el día viernes, ¿no? Y obviamente la crucifixión de Jesús es, de vuelta, toda una conversación que necesitaríamos tener con mucho más tiempo, pero en pocas palabras. O sea, Jesús no es que fue crucificado para que nosotros, para salvarnos a nosotros y nosotros no tenemos que hacer nada, etcétera. ¿Mm? O fue crucificado. Hay varias teorías acerca de la crucifixión. Hace 2 días tuve
un podcast con un teólogo cristiano donde él me mencionaba varias ideas de que Jesucristo tuvo que morir para apaciguar la ira de Dios y cosas así que ambos estábamos como, no, no. Entonces, más bien, la crucifixión implica este momento de plena desnudez, de plena vulnerabilidad, ¿m? Pero de pleno empoderamiento al mismo tiempo. Aquí vemos, de acuerdo a la doctrina cristiana, tenemos a Dios siendo plenamente humano, plenamente divino, aceptando la derrota, aceptando la muerte, eh, con plena voluntad, pero en un marco de perdón, en un marco de compasión, en un marco de redención, todo lo cual, como sabemos, genera empoderamiento, ¿m? En todas las direcciones. ¿M? Pero vemos que la situación de Jesús es muy interesante, porque él es traicionado. Sabemos que también lo que acontece es que es negado 3 veces por uno de sus seguidores, abandonado. O sea, esa escena es tremenda, es trágica, si se quiere. ¿Mm? Es, sí, es complicada, ¿no? Pero al mismo tiempo Jesús se encuentra ahí en la cruz, ¿no? Es un símbolo muy poderoso de no hay venganza, de vuelta, no hay odio. Él ora pidiendo para que sean perdonados, ¿no? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. De vuelta y viene la noción de avidya, ¿no? Ellos no saben lo que hacen. Ellos están actuando por avidya, están actuando a punta de ignorancia. Jesús no se está tomando las cosas de manera personal. ¿Mm? Entonces, de ese lugar, tratemos de ver cómo eso refleja nuestra propia situación, ¿no? En un sentido, la cruz es un espejo, ¿no? Eh, de cómo nosotros nos manejamos en la vida, ¿no? ¿Qué representa para nosotros la vulnerabilidad? El perdón, la compasión, etcétera. Y luego tenemos el sábado, ¿no? Que el sábado es un día, que es el día en el de bueno, que Jesucristo fue crucificado el viernes, ¿m? Y él resucita eh, el domingo en la mañana, hoy a primera hora o en la noche del sábado, ¿no? No hay una hora clara en la que se sabe, pero es en el marco de ese momento. Entonces el día sábado es un día de misterio, un día de silencio en general, ¿no? Es un día de espacio liminal, ¿no? No sé si conocen la expresión espacio liminal, la utilizan en el libro de Personalismo Radical, ¿no? Es como un espacio entre una cosa y otra, es una transición, ¿no? Entre la muerte y la resurrección, que hay entre medio, ¿no? Una pausa, ¿no? Como una transición en un marco en donde no es ni una cosa ni la otra y debo aprender a sostener esa tensión. Entonces el sábado implica eso y muchos cristianos viven ese día desde ese lugar. Es un día, como hablamos hace un rato, de coexistir con el misterio, ¿m? Con la incertidumbre. ¿M? Eh, Obviamente, aparentemente no pasa nada ese sábado en términos de eventos, pero en la superficie no pasa nada. Al mismo tiempo, las transformaciones más profundas acontecen en la oscuridad, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, cuando aparentemente no ocurre nada, muchas cosas están ocurriendo más allá de la superficie, ¿no? Y se está gestando, en este caso, la resurrección. Entonces, el patrón es muy claro, ¿no? Desde una... También todo esto se puede comparar al nacimiento en el vientre, ¿no? A la gestación, ¿no? Así como el nacimiento surge después del dolor del parto, ¿no? Pero nueva vida viene de eso. Y luego de esa vida hay un tipo de muerte, y luego hay un tipo de renacimiento. ¿Mm? Pero todo eso tiene que estar acompañado de cierto misterio, y este sábado representa eso, cierto misterio. Aprender a sentarme con el misterio, aprender a sentarme con aquellos momentos en donde no tengo respuestas, donde las cosas no están del todo claras. Pero al mismo tiempo, sobre la base de eso hay una certeza, ¿no? Henry Nouwen, un teólogo cristiano, él diría, la única certidumbre que tenemos, volviendo a ese tema, es el amor incondicional de Dios. Esa es la única certeza que se nos da. Todo lo demás es incierto, él dice. Como diciendo, todo lo demás puede pasar en nuestra vida. ¿Qué puede pasar y no pasar? De todo. Pero esa es la certeza base. Somos amados incondicionalmente por el Ser Supremo. Teniendo esa certeza en su lugar, podemos lidiar con todo lo demás siendo incierto. Si no tenemos esa certeza en su lugar, la más mínima incertidumbre puede hacer colapsar toda nuestra vida, básicamente. ¿Mm? Entonces,
Bueno, olvidé hablar de Jesús en el jardín de Getsemaní para otro momento. Esa es otra charla separada en sí mismo. Pero básicamente esa es la idea, ¿no? Y luego obviamente llega la resurrección, ¿no? Llega la vida nueva, pero para haber vivido hay que morir primeramente. Entonces es un patrón diario que tenemos que abrazar todos nosotros, ¿no? De morir a algo para nacer a una nueva versión de nosotros mismos. Y eso implica aprender a entrar fuera del área de confort, convivir con lo incierto, convivir con la oscuridad, abrazar el dolor, aprender a perdonar, a ser compasivos, expresar humildad debidamente, saber que va a haber traición de por medio. Entonces, para mí esta secuencia de la Semana Santa, por decirlo así, representa de manera, como dije, muy clara, muy arquetípica, más allá de ser un hecho históricamente real, en mi opinión, representa este patrón que ilustra el mapa del viaje interno en el cual todos nosotros de una forma u otra debemos atravesar y que se ve reflejado en otras tradiciones, ¿no? No hice tanto paralelo hoy con nuestra tradición Gaudiya Vaishnava en términos de, también, no sé, Krishna partiendo de Vrindavan, Mahaprabhu aceptando sannyas saliendo de Navadvip, exilio, ¿no? El viaje del héroe, a veces también Joseph Campbell usaría esa expresión, ¿no? Estando en el territorio familiar, partiendo hacia lo desconocido, recibiendo ciertas lecciones fuera del área de confort y retornando al hogar, pero con una visión transformada. Y así sucesivamente. En fin, algunos pensamientos, algunas reflexiones sobre la Semana Santa. Espero que haya sumado, Durga, y gracias por la invitación. Semana Santa ki jai. Jesucristo की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रमानंद हरि बोल।